Hola gente, mucho gusto. Estamos otra vez siempre con este curso de formulación de proyectos con orientación sociales para tener también esa panorámica distinta de los proyectos. Y bueno, a lo largo de este curso hemos ido hablando varias cosas interesantes sobre el diagnóstico, sobre la idea, sobre el árbol de problemas, el árbol de objetivos. Y hoy toca trabajar un tema bastante continuado que es sobre el marco lógico. Entonces el marco lógico viene siendo una manera estructurada de organizar todo el plan de trabajo que va a llevar un proyecto con un enfoque social. Tiene una enorme ventaja porque esto obviamente ayuda a tener todo un mapa macro sobre cada una de las actividades que se tienen que hacer. Es flexible obviamente y cuando uno lo está planeando, pues en el proyecto, en el diseño del proyecto pueden surgir algunos cambios y pues tiene esa flexibilidad. Y entonces son cosas que siempre se deben ir incorporando en el momento del desarrollo de un proyecto y vamos a ir notando toda la cadena o la concatenación que tiene de trabajo o esta actividad cuando estamos diseñando un proyecto, porque lo que estamos buscando es que todo tenga un hilo conector. Cuando logramos eso, que tenga un hilo conector, entonces va a ser mucho más sencillo poder diseñar un proyecto. En esta primera parte que vamos a trabajar con el marco lógico, bueno, espero yo que podamos comprender las bases de qué consiste, cómo se hace y cuáles son los tipos de marco lógico que podemos encontrar a lo largo de un diseño de un proyecto. Así que empezamos con la parte conceptual, como siempre, explicando el marco lógico, que es un resumen ejecutivo que toma la forma de un cuadrado de doble entrada, porque tiene entradas por filas, entradas por las columnas, y se utiliza muchísimo para diseñar proyectos y programas para verificar su proceso y comprobar que se están alcanzando los objetivos. Como mencioné al inicio, el marco lógico tiene esta bondad, esta flexibilidad de que nosotros cuando vamos construyendo un proyecto, y a la vez queda plasmado todas las actividades, todos los logros que nos vayamos a hacer, y esto como consecuencia va a tener una muy fácil consecución o seguimiento de cada una de las actividades. O sea que prácticamente al hacer un diseño de proyecto en el marco lógico correcto, vamos a poder dar un seguimiento al momento de que se esté ejecutando y a la vez que se esté evaluando el proyecto, esto le va a dar una gran vitalidad, sobre todo a los proyectantes. Y también es útil para establecer las actividades que se van a monitorear al momento de hacer el monitoreo y evaluación del proyecto. Es decir, el centro, como mencioné, el centro de todo proyecto, en el caso del diseño de un proyecto, obviamente hay que pasar por una etapa de diagnóstico, una etapa de selección del problema, una etapa de confesión o identificación de las causas y los efectos que tiene ese problema, pero ya una vez que nosotros lo tenemos así claro y bien estructurado, pues lo pasamos todo al marco lógico con cada una de sus actividades y obviamente esto va a ser muy flexible, muy fácil de entenderlo a lo largo de la duración que tenga el proyecto. El proyecto puede durar 1 año, puede durar 2, puede durar 5, sin problema ninguno. Si el marco lógico está bien pensado, entonces se van a poder trabajar sin ningún problema todas las actividades que ahí se planifiquen. Sigamos viendo un poco la historia del marco lógico. Bueno, es desarrollado por la Agencia de los Estados Unidos, por la USDA o por SAID, como una herramienta para ayudar a conceptualizar el proyecto, ¿no? Y hay muchas aplicaciones, hay muchas instituciones a nivel de desarrollo de proyectos que están enfocados a trabajar con comunidades, como GTZ, o hoy día se conoce como GIZ, que bueno, lo han ido adaptando, lo han ido enriqueciendo y hacen muchísimo más fácil su adaptabilidad y su aplicación. El marco lógico también ha sido extremadamente valioso para el diseño, ejecución y monitoreo de proyectos. Básicamente, digamos que uno de los centros del proyecto, del diseño del proyecto, estriba en esto, ¿no? En el marco lógico. Una vez que nosotros tengamos el marco lógico, muy fácilmente podemos hacer cualquier actividad, monitorearla, cambiarla, ejecutarla, comprobarla y ya vamos a ver cómo se funciona. Digamos, esta es la matriz de marco lógico. Es una matriz que, como mencioné anteriormente, es una matriz de doble entrada porque tiene entrada por las filas y tiene entrada de información por las columnas que obviamente se van a ir completando parte a parte. En las más sencillas,
Las más comunes o las más fáciles para ir aprendiendo son aquellas matrices de 4x4, donde por un lado vamos a tener el fin, que también se le llama meta, ¿sí? Que es la máxima aspiración que va a alcanzar el proyecto a lo largo de su duración, el propósito o los objetivos, luego los componentes y finalmente las actividades que van a ir desarrollándose. Todo esto ya van a ver cómo se va hilvanando con una actividad que hicimos precedentemente. Luego, todo esto, bueno, tenemos ya establecido quiénes son y de ahí nosotros vamos a ir definiendo los indicadores. Los indicadores no son más que un sistema de monitoreo donde nosotros vayamos comprobando que se van cumpliendo. Por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a hacer una actividad que va a estar enfocada a capacitar 50 personas, bueno, un indicador va a ser justamente eso, ¿no? La capacitación de 50 personas. Y así sucesivamente cada una de los componentes que nosotros vayamos integrando en el marco lógico lo vamos a ir notando que le vamos a ir diseñando indicadores. La siguiente columna son los medios de verificación, es decir, cómo nosotros corroboramos, cómo nosotros comprobamos de que las actividades que hayamos planteado, que los indicadores que nos hayamos trazado se van cumpliendo. Volviendo a este ejemplo de los 50 capacitados, ¿cuál sería el medio de verificación? Bueno, uno muy sencillo sería la lista de asistencia, otro podría ser las fotografías de participación, otro podría ser un informe de trabajo en ese momento y demás. Y de ahí continuamos con la línea de supuestos, ¿no? Las suposiciones de que esto se logre, se mantenga o se mejore a lo largo del tiempo, por lo menos en la duración del proyecto. Entonces, en esta matriz de 4x4, lo que vamos haciendo es integrar o vaciar la información que se vaya ajustando a cada uno de estos componentes. Hay que ser claros que en este sentido estos componentes son esencialmente fundamentales porque al estar bien establecidos, bien planteados, va a ser mucho más sencillo poder darle seguimiento al momento del proyecto. Entonces aquí tendríamos esta parte, digamos la primera columna, que va a ser la parte del plan, y las siguientes dos columnas va a ser una parte de monitoreo, ¿no? Que ayude a monitorear el desarrollo de cada uno de los componentes que tenga ese proyecto. Obviamente esta es una matriz pequeña, se puede ir ampliando y esto pues son ya los alcances o los logros que vamos teniendo, ¿no? Alcances o los logros que desearíamos nosotros que se mantuviera. Por ejemplo, volviendo a esto de las 50 personas en una jornada de capacitación, un supuesto sería que se mantenga ese tipo de jornadas a lo largo del tiempo que dure el proyecto o una vez que el proyecto haya finalizado, queda como cultura de una comunidad mantener esa jornada de capacitación y actualización. Todo va a depender, obviamente, del grupo meta, de los interesados y de los involucrados en un proyecto. Entonces, la matriz de marco lógico, reitero, es una manera de ir estructurando las ideas con respecto al proyecto, cuáles serían, en este caso, todos los objetivos que nosotros nos vamos a plantear y a esos objetivos irles estableciendo medios y medidas de verificación. Podemos ver matrices, yo le llamo marco lógico nivel principiante, que es el modelo que acabo de presentar, un 4x4, ¿no? 4 filas, 4 columnas. Obviamente se puede ir haciendo mucho más grande. Vemos que tenemos el objetivo global acá, tenemos los objetivos específicos, los productos y los resultados que están obviamente correspondidos con estos objetivos. El objetivo global o la meta global se logra una vez que los objetivos están establecidos y las actividades pues van a permitir el logro, obviamente, de los resultados o de los productos resultados esperados. Entonces, básicamente esto se va a ir completando, digamos, en el momento de que se va haciendo la ejecución del proyecto. Cada actividad, cada una de las actividades se van logrando y con ello pues se logran obtienen los resultados y estos resultados van a dar como consecuencia los objetivos cumplidos y por ende como máxima meta, como máxima aspiración que tenga un proyecto, pues sería la meta o el objetivo que
todo el mundo se forme o se mantenga a lo largo del tiempo. Hay otro modelo, el marco lógico, yo le llamo nivel pro, porque es un poquito más complejo. Lo que hace es, la base es la misma, tenemos la misma información, simplemente le vamos a ir agregando componentes. Por ejemplo, aquí tenemos pues los descriptores, un breve resumen ejecutivo, narrativo de en qué consiste cada uno de esos, el indicador, que van a ser las formas en que nosotros iremos monitoreando o valorando de que se cumplan esas actividades, y las fuentes o los medios de verificación, que aquí están desglosados en varios, por ejemplo, en fuente de información, el método de recolección, método de análisis, frecuencia responsable. En algunos podemos sustituir este por el tema presupuestario, cuánto monto está destinado para lograr cada uno de estos componentes. Entonces, este se puede ir ampliando, se puede ir reduciendo, como vemos en un marco lógico mucho más complejo. Tenemos uno super pro, le llamo yo, porque es bastante amplio. Si notamos acá, pues tenemos una finalidad con un resumen, con un indicador. Podemos ver en este caso que este indicador es correspondiente para este resumen narrativo y que este pues obviamente va a lograr el fin. Por eso tiene esta nomenclatura F11, aquí vemos F11, es decir que este sería el primer componente del primer resumen narrativo. Bueno, dice acá, al finalizar el proyecto, el barrio Los Andes ha mejorado los niveles de violencia intrafamiliar en un 20%. Bueno, eso porque se está cumpliendo. ¿Cuál va a ser la meta final? Bueno, un índice bien reducido. ¿En qué momento se va a hacer? Bueno, aquí se destina que para el segundo año se va a trabajar en este componente. Y luego tiene una continuación de actividades y de componentes que se van haciendo a lo largo de cada uno de los años que tiene la duración de este proyecto. Y así sucesivamente. También algunos proyectos o algunos marcos lógicos se le puede agregar el componente financiero, cuánto sería la meta destinada a gastar para realizar cada una de esas actividades. Es decir, lo podemos hacer no es complejo, sinceramente no es complejo, sino que lo podemos hacer tan desglosado o específico como nosotros creamos que sea necesario o conveniente. Esta, como el árbol de problemas, es básicamente también un componente muy creativo donde el proyectista tiene que tener muy claro cuáles son las posibilidades de alcance siempre y cuando estén aterrizados. A veces nos volvemos un poco románticos con los proyectos y queremos lograr los máximos componentes posibles, pero no siempre suele ser así. Entonces siempre hay que trabajar de una manera muy aterrizada. Aquí vemos la estructura. Bueno, nuevamente, esta estructura del marco lógico, tenemos los objetivos, los indicadores, los medios de verificación. Bueno, este es uno de 4x4, que es el básico para ir iniciando y desarrollando las ideas. Ya una vez que le entendemos a esta lógica, lo podemos ir ampliando y agregándole más columnas que den una vericidad en la información. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el fin, que es una definición de cómo el proyecto se construirá a la solución del problema, o sea, cómo se va a mantener, cuál sería la finalidad global, el propósito, que es el impacto directo que se pretende lograr. Evidentemente, son esas, el objetivo o resolución del problema, ¿no? Tratamos de identificar un problema dentro de muchos a través del diagnóstico. Bueno, ese sería nuestro propósito. El problema que identificamos es nuestro propósito porque es el que queremos resolver. Los resultados, que son las obras, servicios o capacitación que se requiere para hacer el proyecto, es decir, cada propósito va a tener diferentes resultados y estos resultados van a estar conformados con varias actividades. Y obviamente esto se va completando de manera ascendente, es decir, bueno, las actividades una vez que se cumplen, se logran los resultados una vez que se logran, dan con el propósito y el propósito, si se mantiene, pues van a tener una finalidad positiva. Eso viéndolo desde este punto de vista.
Ahora, si lo vemos a nivel de filas, ¿cómo se va moviendo esto? Bueno, vamos a ver distintas columnas, indicadores, por ejemplo, mide el impacto general que tendrá el proyecto. En este caso, el propósito describe el impacto logrado al final del proyecto, es decir, qué se va a lograr. Esto básicamente es lo que venimos hablando sobre la situación actual y la situación deseada. Luego tenemos los descriptores en cuanto a los resultados, descriptores breves de cada uno de los resultados que se tienen para determinar el proyecto. Si nosotros nos hemos planteado 3 resultados, bueno, los resultados tendrán que ser medidos a través de indicadores como había mencionado. Luego, en cuanto a las actividades, es un desglose de actividades que van a ir correlativas a los resultados. Los medios de verificación, como mencioné, son la forma en que nosotros vamos monitoreando el cumplimiento de los indicadores, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros vamos corroborando de que se vayan cumpliendo. Y los supuestos, pues indican acontecimientos, decisiones o condiciones para la sostenibilidad. Ojo acá, es decir, aquí básicamente es hablar de componentes positivos que logren mantener la longevidad del proyecto, de la actividad a lo largo del tiempo, ¿no? En entendido como tiempo. Indican los acontecimientos, en este caso el propósito, decisiones o condiciones para el propósito que contribuyan al logro de un fin. En el caso de los supuestos, los resultados indican acontecimientos, bueno, los resultados básicamente es lo mismo. Los supuestos vienen siendo suposiciones positivas que den longevidad o que den continuidad del proyecto o de las distintas actividades que se han planeado a lo largo del proyecto. Así que esta sería la forma en que se debe interpretar cada uno de los componentes que conforman la matriz de marco lógico de 4×4. ¿Cómo se llena? Bueno, acá traigo una forma de hacerlo muy sencilla, que esto lo venimos trabajando en el video anterior. Por aquí voy a dejar la descripción en caso de que sea necesario volverlo a ver. Hicimos ya el árbol de problemas y del árbol de problemas saltamos al árbol de objetivos. Con el árbol de objetivos recordamos que hicimos del problema la situación a resolver, identificamos las causas, sobre todo las causas de nivel 1, y también identificamos esas causas de nivel 2 que son las subcausas que nos ayudan a entender por qué se dio esa causa. Y de ahí tenemos los efectos, es decir, bueno, siempre de manera ascendente, ¿no? Los efectos, todos los efectos que esperamos de manera positiva. Obviamente estamos hablando del árbol de objetivos, que es una esperanza positiva de qué vamos a hacer. Entonces, lo que nosotros conocíamos como problema, voy a empezar por acá, lo que conocíamos como problema se volvió nuestro propósito, que es el cambio que plantea el proyecto, ¿sí? Identificamos un problema, a ese problema, bueno, lo volvimos nuestro propósito de trabajo. Luego las causas de nivel 1, bueno, se vuelven o se transforman en los resultados que nosotros esperamos, y en esas subcausas que nosotros ya identificamos y transformamos se van a volver en las acciones. Y finalmente los efectos, digamos la sumatoria de todos esos efectos positivos que alcanza el proyecto, se va a volver en la finalidad o en la meta, según sea como lo queramos entender. De ahí para allá, pues solamente es ir completando cada uno de estos elementos que pues van a requerir nada más un componente de creatividad como parte del proyectista. Aquí podemos ver un ejemplo. O sea, esto hay que recordarlo, que es el árbol de objetivos. El árbol de objetivos ya lo diseñamos, ya lo hicimos, bueno, ya lo tenemos un poco estructurado, por eso es importante siempre tener bien diseñado, bien planteado el árbol de objetivos para poder saltar al marco lógico. Ya una vez tenemos la matriz de 4×4, ¿sí? Que sería la inicial. Ya después, más adelante, con la experiencia, al vaciar los datos, pues se puede ir ampliando la información. Y aquí tenemos el ejemplo. Y vamos a ver pequeños detalles que nos van a hacer grandes soluciones. Bueno, el propósito, volviendo del ejemplo de los espacios recreativos, hay que recordar que veníamos haciendo un ejemplo de espacios recreativos. Vamos a ver, lo tenemos por aquí. Bueno, tenemos que los malos están en malas condiciones. Bueno, los vamos a llevar a mejora de espacios recreativos. Igual queda el video de recuerdo para que lo puedan ver en un momento si
queda algún punto no entendido. Entonces, bueno, tenemos que nuestro propósito, que nuestro problema se convierte ahora en nuestro propósito, que sería mejorar los espacios recreativos. De ahí los resultados que nosotros habíamos identificado, que se habían identificado en su momento, la rehabilitación, por un lado, y mantenimiento, por el otro, espacios recreativos, y tercero, la concientización del uso y cuidado de las áreas recreativas en la sociedad. La meta final o la aspiración final sería el aprovechamiento adecuado y participativo de los espacios recreativos, ¿no? Fomentado por una cultura de cuidado por parte de los pobladores beneficiarios de este proyecto. Bueno, ya tenemos los resultados que aspiramos lograr y cada uno de los resultados pues tiene diferentes actividades. Y aquí las vemos. Por ejemplo, en el caso de la rehabilitación y mantenimiento, ya lo habíamos hecho esto, solamente lo he traído del árbol de objetivos. Solvencia económica, la gestión de fondos, el acondicionamiento del área, la instalación de equipamiento adecuado, el fomento y que pues aquí notemos una particularidad antes de seguir avanzando. Vemos que acá hay un numerito, que es el número 1, rehabilitación y mantenimiento. Bueno, aquí vemos que este primer número es su correlativo. Siempre es importante utilizar esta nomenclatura porque nos va a ayudar a hacerlo mucho más fácil de entender. Entonces, la solvencia económica sería una actividad correspondiente al primer resultado. Y luego vemos que acá dice 1.1.1, gestión de fondos, que es la actividad correspondiente a la número 1. Es decir, siempre se va a mantener en esta lógica, ¿no? Digamos que lo vamos a ver de esta manera. Tenemos el resultado y tenemos los resultados o las actividades, la actividad para la actividad para este resultado y así sucesivamente. Y este va a tener sus subactividades, ¿no? Vuelve a ser un arbolito, si lo entendemos de esa manera, ¿no? Un árbol con sus correlativos. Bien, y aquí tenemos el desglose de las actividades. Le pueden dar pausa al video para ver cada uno de ellos y la lógica que se integra. Vemos en el caso de los indicadores. Bueno, el indicador para ver, recordemos que el indicador nos ayuda a entender que se van a monitorear o cómo se va a monitorear que se logre esto, ¿no? Por ejemplo, el aprovechamiento adecuado participativo, qué indicador nosotros vamos a aspirar. Bueno, la población de la comunidad X visita regularmente y participa activamente en las actividades. Si vemos que en nuestro proyecto, una vez que se ha mejorado ese espacio, las personas visitan con frecuencia, habremos logrado este indicador. ¿Y cómo se va a medir? Bueno, a través de visitas constantes. Uno va, visita y ve que hay actividades, que hay gente visitándolo, entonces quiere decir que ese indicador se está cumpliendo. El indicador no es más que aquel elemento que nos ayuda a verificar de que ese resultado se va a ir logrando. El indicador tiene que tener una particularidad. Número 1, que sea fácilmente medible, porque muchos pueden ser demasiado ambiguos, pueden ser muy amplios que no se puedan medir. Y segundo, los medios de verificación van a tener esa particularidad de hacerlo más aterrizado. Entonces vemos acá que los espacios recreativos se mantienen en buen estado. Ese es el indicador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Monitoreando el área de los juegos. Si nosotros hacemos una visita random en cualquier momento y vemos que el área se mantiene bien, que los juegos están utilizados, pero se mantienen bien, cuidados, la gente no los patea, no los rompe, entonces decimos que este medio de verificación, que es esa visita, ese monitoreo, logra que ese indicador se está cumpliendo. De lo contrario, hacemos una visita y está todo deteriorado, entonces este objetivo no se cumplió. O mejor dicho, este indicador no se cumplió y el propósito obviamente no se está cumpliendo. En el caso de los resultados es exactamente igual, siempre hay que tener presente el número correlativo. En este caso tenemos 1, 1 significa la primera actividad o el primer indicador del primer resultado. Diseño y aprobación del plano. Bien, entonces este es el indicador. Si nosotros tenemos el plano aprobado y el plano diseñado, bueno, los medios de verificación sería
nos vamos al registro municipal, ellos nos dan el diseño y nos dicen que está aprobado, entonces el indicador se cumplió y ya es un momento de éxito del proyecto. Otra actividad siempre correspondida para el 1.2, que sería para la primera, dice elaboración del plan de mantenimiento. Ese es el indicador, que el plan de mantenimiento es, vamos a hacer ese trabajo, ¿no? Un plan de mantenimiento. Ojo acá, no vayamos a confundir. Cuando hablamos de los indicadores es cómo lo vamos a medir, cómo vamos a saber de que se está cumpliendo o no lo que hemos planteado en el resultado, en propósito, en fin, o actividades. Eso es, o sea, para eso hay que tenerlo claro, que el indicador es una forma de indicar o de medir que el resultado se logra. Y el medio de verificación es la forma en que nosotros como proyectistas vamos a darnos cuenta de que el indicador se está logrando. Y acá, bueno, en el caso de esta elaboración del plan, una vez que el plan se ha hecho y se ha aprobado, pues si tenemos ese documento, pues eso significaría que este indicador se ha logrado. Y así sucesivamente con cada uno de los demás elementos. Por ejemplo, voy a tomar uno al azar, este de acá, el número 2.2 significa que es correlativo a los espacios recreativos de calidad como actividad número 2, desarrollo de actividades sociales, culturales y deportivas. Ok, yo voy a pasar al indicador y lo voy a buscar acá, 2.2.1, que sería este de aquí. Sí, es decir, que esta actividad tiene dos indicadores para verificar de que se esté cumpliendo. Número 1, se realizan 5 actividades culturales al año. Ya está. Es medible, es específico y es muy claro qué es lo que hay que hacer. El segundo, se realiza un campeonato deportivo. Bien, entonces, si nosotros ya tenemos esos indicadores, lo único que hay que hacer para monitorear que se logren es, vemos acá, las personas, en el caso de acá tenemos las personas actúan responsablemente con el uso del área. Bueno, aquí es para otro. En este caso el indicador sería muy sencillo. Pues verificar que en el año, ¿sí? Que en el año se hagan 5 actividades. Ese es el medio de verificación. Vamos, visitamos, se están haciendo 1, 2, 3, 4, 5 actividades en un año. Participaron personas de distintas partes haciendo actividades culturales diversas. Bueno, se cumplió. Si no, si solamente se hicieron 4 de 5, bueno, el indicador lamentablemente se cumplió parcialmente. Y en el otro, en un año, se planteó una actividad deportiva, un campeonato. Decimos, bueno, se hace un campeonato como medio de verificación, un campeonato de ajedrez. Sí, porque no dice de qué deporte, simplemente algo deportivo, ¿no? Ajedrez. Bueno, que no lo aparezca, ahí dice ajedrez. Entonces, nosotros vamos, visitamos o somos parte de la planeación de esa actividad, la ejecutamos y después de que la ejecutamos damos cuenta de que sí se cumplió una actividad deportiva y por ende este indicador se cumplió. Y así sucesivamente con cada uno de los demás actividades y componentes que veamos. Los supuestos dijimos que eran aquellas suposiciones positivas de mantener o longevizar las actividades del proyecto. ¿Qué pasaría en este caso con el aprovechamiento adecuado de los espacios recreativos a largo tiempo? Bueno, los pobladores desarrollan una cultura de visita regular en el tiempo y fomentan el mantenimiento de las instalaciones. Una vez que esto se logra a lo largo del tiempo, es decir, esto puede ocurrir, una vez que el proyecto acabe, puede ocurrir, puede no ocurrir, por eso es un supuesto, no una suposición o una hipótesis. Si esto ocurre, éxito para el proyecto después de que finalizó. Si no ocurre, bueno, el proyecto no tuvo ese alcance tan largo. Y así sucesivamente con cada una de las casillas que nosotros vayamos elaborando, realizando a lo largo del proyecto. Por ejemplo, en el área, en el propósito, la mejora de los espacios recreativos, bueno, el supuesto es que el área y los equipos son conservados. ¿Sí? Que la gente va, hace uso de ellos, pero los cuida, no los destruye, los mantiene. Entonces, de esa manera,
los supuestos, recordémoslo, van a ser todas esas actividades positivas que den chance de monitorear, de verificar que se está cumpliendo. Entonces, la matriz de marco lógico tiene esa particularidad. Número uno, bueno, hay varias formas de hacerlo, pero la más básica para entender cómo funciona es la matriz de 4x4, donde tenemos doble entrada de los propósitos, bueno, el fin, los propósitos, los componentes, las actividades o los resultados y las actividades, y después vamos a tener la narrativa, la explicativa de cada uno de ellos, los medios de verificación, los indicadores, medios de verificación y supuestos. Este es una pequeña manera de entender cómo se va desarrollando una matriz de marco lógico. En su momento, si hay algo que no lo entienden, vuelvan a dar hacia atrás y el ejemplo que se comparte, pues tienen una pausa para ver detenidamente cómo funciona la lógica entre cada uno de ellos. Espero que les sirva y nos vemos en la próxima. Muchas